Hola amigos, que tengan un tremendo recontra mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial. Padre Santo, permite que todo tu rebaño aprenda y entienda la importancia de prepararse para la crisis que viene. Ayúdanos entonces a no desperdiciar nuestro tiempo, sino que seamos como el buen soldado, que sabiendo que la batalla se acerca, entonces se prepara, y cuando luego se presenta el terrible conflicto, está preparado. Más y cuando esta crisis tocará las fibras más profundas del espíritu de cada individuo que hay sobre esta tierra, sin que quede una sola persona por fuera de esta crisis. Desde el niño hasta el anciano, todos van a tener que tomar su decisión final. Este es un evento que a todos los va a tocar. Así que esto es algo que les conviene escuchar a todos. Toda persona debe apercibirse, sea para que decida de una forma o de la otra. Luego no digan, no supe, no entendí, porque la realidad es que no quiso entender ni quiso saber. Entonces, Padre Santo, ayúdanos para que seamos dignos de retener nuestra corona. En nombre de Jesús, amén. Ahora tenemos un tribunal de Estados Unidos. Declara que aquella persona que ponga la libertad de conciencia por encima de la salud es un agente tóxico, así como lo oyes. Ahora, el verdadero cristiano es un agente tóxico, decretado por un tribunal de Estados Unidos. De locos, amigos. Y todo se debe a que ahora ha sido considerado como un problema de salud ocupacional, un problema laboral. Y este tribunal de Estados Unidos ha desbloqueado el bloqueo que otro juez le había dado al mandato del presidente Joe Biden de que empresas de más de 100 empleados debían imponer por la fuerza el bautismo negro. Ahora este juez ha desbloqueado eso que estaba congelado, como lo habíamos dicho en otro video. Estaba congelado porque un juez lo congeló, pero ahora llega otro juez y dice que no, que ese mandato del presidente Joe Biden es totalmente legal. Y además de todo, nos muestra que este es un problema de salud laboral. Y por tanto, según este juzgado de Estados Unidos, en el trabajo, aquellas personas que no tengan el bautismo negro son considerados como agentes tóxicos, y que entonces los que sí tienen el bautismo negro no tienen por qué ser expuestos a ese agente tóxico. Es de locos, amigos. Es decir, que ahora lo que tú exhalas cuando respiras es visto como un agente tóxico por este tribunal de Estados Unidos. Y la única forma de que tu exhalación deje de ser un agente tóxico es que recibas el bautismo negro, porque de lo contrario estarías violando el derecho a la salud del resto de seres humanos. Es increíble. Pero además recordemos que en el video pasado vimos cómo el derecho a la salud ni siquiera es un derecho, ni siquiera aparece en la Constitución de Estados Unidos como un derecho. Y eso es supremamente importante, porque como ya vimos, la Constitución de Estados Unidos es pionera en el mundo en la garantía de los derechos humanos. Y luego, los otros países del mundo imitaron a Estados Unidos y trajeron su constitución y la adaptaron a la constitución de sus países. Entonces, todas las constituciones de todo país del mundo tiene como base la Constitución de Estados Unidos porque otorga garantías a los derechos humanos. Por eso es de gran importancia la Constitución de Estados Unidos. Pero plop, en la Constitución de Estados Unidos no se garantiza el derecho a la salud, ni tampoco el Bill of Rights del Reino Unido, que fueron las dos primeras constituciones creadas precisamente para defender los derechos humanos en el mundo. Y tú dirás, sí, Cusatón, pero fue porque fueron las primeras, apenas estaban como tratando de defender los derechos humanos, pero no fue así. Si no incluyeron el derecho a la salud fue porque no es un derecho, amigos. Leamos. La Constitución de los Estados Unidos no establece un derecho explícito a la atención médica, y la Corte Suprema nunca ha interpretado que la Constitución garantice el derecho a los servicios de atención médica del gobierno para aquellos que no pueden pagarlos. Sin embargo, la Corte Suprema ha sostenido que el gobierno tiene la obligación de brindar atención médica en determinadas circunstancias limitadas, como para los presos. Ahí tenemos, amigos. La salud entonces no es un derecho inalienable, y ningún Estado puede pretender garantizar que un ciudadano sea saludable. Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos ha sostenido que en algunos casos se debe brindar atención médica, pero eso no quiere decir que la salud sea un derecho. Una cosa es brindar atención médica y otra es garantizarle la salud a alguien. En el video pasado, amigos, vimos cómo fue en 1948 cuando la ONU introdujo su Declaración de Derechos Fundamentales, donde iban los derechos iniciales de la Constitución de Estados Unidos, pero también se insertaron otros derechos falsos,
entre ellos el derecho a la salud. Y asimismo, las constituciones de los países suramericanos fueron cambiadas para introducir el derecho a la salud. Inclusive miremos lo que aparece sobre la Constitución de México. Leamos, el 8 de mayo del 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se reforma y adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de México, el cual tiene como objetivo garantizar el derecho a la protección de la salud a todas las personas. De manera específica, primero, se eleva como garantía constitucional la protección de aquellas personas que no cuentan con seguridad social mediante la intención integral y gratuita. Y segundo, se eleva al rango de constitucional los programas sociales que ha promovido el presidente de México. El decreto entró en vigor el 9 de mayo del 2020. Entonces, qué curioso, porque recordemos que la pandemia empezó el 31 de enero del 2019. Luego, sobre la Constitución argentina leemos, asimismo tiene rango constitucional en virtud del artículo 75, inciso 22, los siguientes instrumentos internacionales sobre derechos humanos, tratados y declaraciones: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de lo cual ya les mostré que contenía un artículo en donde ahora el derecho es una salud, y luego la Declaración Universal de Derechos Humanos, decretada por la ONU, en donde también hay un artículo donde se defiende el derecho a la salud. Y todas estas declaraciones fueron creadas en el año 1948, que fue el mismo año en el que fue creada la Organización Mundial para la Salud, precisamente con el objetivo de controlar a los países a través de estos falsos derechos, tratando de tener injerencia en las leyes de los países, con la apariencia de hacer algo bueno, que es tratar de brindarle derechos al ser humano, derecho a la salud, al trabajo, a la vivienda, pero luego resulta que estos son derechos falsos, y el único objetivo era derrocar a los verdaderos derechos inalienables que estaban expresos en la Constitución de 1787 de Estados Unidos, por lo cual ahora es evidente, amigos, es evidente, yo creo que nadie puede decir lo contrario, que aquellos estados que en su Constitución tienen expresamente defender el derecho a la salud, a la vivienda y al trabajo, que han sido incapaces de otorgarle esos derechos a sus habitantes. Esto lo hemos visto en Sudamérica y en muchas otras naciones. Aún hoy en día Estados Unidos es incapaz de otorgarle estos derechos al ciudadano, básicamente porque no hay manera de otorgar esos derechos. Miremos el desempleo, por ejemplo, que se vive en los países de Sudamérica. Aún hasta en Estados Unidos hoy en día, esto se ha convertido en un problema. ¿Puede el Estado otorgarle el derecho a una persona a trabajar? No hay manera de que el Estado pueda lograr que toda su sociedad tenga trabajo. ¿Ok? Y miremos el derecho a la vivienda. Miremos si es posible que un Estado pueda otorgarle derecho a tener vivienda a cada ciudadano de su país. Miremos lo que ocurre en Sudamérica, donde hay personas que viven en casas de cartón y de plástico. Personas que viven en la calle. En Estados Unidos hay personas que viven en sus carros. En la misma práctica, es evidente que es imposible otorgarle ese derecho a las personas, derecho a la vivienda, a la salud y al trabajo. No es posible, por lo cual no son derechos inalienables, porque al final, en realidad, son letra muerta. Y no quiere decir esto que yo no deseo que una persona se consiga su casa. Por supuesto, eso no tiene nada que ver. Lo que estamos aquí discutiendo es que estos derechos no son derechos. No lo son, sino que fueron introducidos simplemente para ponerlos en conflicto con los derechos que sí son inalienables, como precisamente el derecho a la libertad de conciencia, que es un derecho que el Estado no tiene por qué entregarle al ser humano porque ya el ser humano nació con él. El Estado no puede darme un diploma con libertad de conciencia, porque yo lo tengo inherente a mi humanidad. El Estado no tiene ni que gastar dinero ni nada para que yo pueda defender ese derecho, simplemente tiene que evitar pisotear ese derecho. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una persona, por ejemplo, que tiene el bautismo negro y alega que su derecho al trabajo está siendo vulnerado porque en su trabajo hay otra persona que no tiene el bautismo negro? Y entonces vemos como un falso derecho humano, que es el derecho al trabajo, el cual no es inalienable al ser humano, ni el ser humano nace con él, ni el Estado se lo puede garantizar a todos los seres humanos, luego es usado para violentar un verdadero derecho inalienable, que es el derecho a la libertad de conciencia, con el cual nacemos todos los seres humanos, y el Estado, aun si metiera preso a una persona, esa persona en la cárcel podría seguir ejerciendo su libertad de conciencia, mientras que si alguien roba en su trabajo, pues el Estado simplemente puede despojar a esa persona de su derecho al trabajo, dando prueba de que no era un derecho, porque si fuera un derecho no habría manera de que el Estado se lo despojara, porque es un derecho inalienable. Así que el derecho al trabajo no es inalienable.
Sin embargo, la libertad de conciencia sí es inalienable, es un derecho absoluto. Ahora alguien dirá, bueno, Ecusatón, si nadie te puede arrebatar tu derecho a la libertad de conciencia, ¿de qué te quejas? Pues amigos, nosotros no nos quejamos de que se nos esté arrebatando el derecho a la libertad de conciencia porque nadie puede hacerlo, sino que este video se hace es precisamente para que las personas entiendan la persecución que está ocurriendo con los cristianos. Porque ¿qué pasa hoy en día? Nosotros estamos viendo cómo empieza a darse una confrontación entre falsos derechos como el derecho a la salud, al trabajo y a la vivienda versus verdaderos derechos como el derecho al ejercicio de tu religión. ¿Y para qué? Precisamente para perseguir al verdadero cristiano. Nosotros, supuestamente todos éramos iguales ante la ley. Ese es un derecho inalienable. Un derecho a tener juicio justo, a no ser condenados sin juicio. Para entender entonces correctamente lo que es un derecho inalienable, tenemos que entenderlo como un derecho que existe por sí solo, sin que haya que hacer nada, ni siquiera por parte del Estado para que exista. Es decir, es un derecho que se obtiene de forma innata, cuando el ser humano nace, porque el ser humano lo ejerce libremente y espontáneamente. Sin embargo, con los falsos derechos, como el trabajo, la salud o aún la vivienda, el Estado tiene que ejecutar proyectos e inyectar dinero y proveer medicamentos para tratar de lograr que esos derechos se cumplan, y finalmente el Estado se declara incapaz de lograrlos aun y cuando pretenda lograrlos. Mientras que el Estado no tiene que hacer nada para que sus habitantes ejerzan su libertad de conciencia, todos los seres humanos la ejercen. Por el contrario, los falsos derechos humanos, solo algunos seres humanos los reciben. Algunos reciben vivienda, otros son atendidos por el sistema de salud y otros reciben trabajo, pero no todos. Y aun cuando el Estado quisiera dárselos a otros que no los han recibido, lo que hace es quitarle a los que ya los recibieron para dárselos a los que no lo recibieron. Y eso lo hace a través de los impuestos. Cuando el Estado ve que una persona tiene una casa muy bonita, y entonces le cobra más impuestos al de la casa bonita, para tratar de darle casa al que no la tiene. Pero luego resulta que ese individuo, un día, ya no quiere hacer nada, porque tiene muchos impuestos encima. Entonces de repente, ahora el individuo que tenía trabajo, salud y vivienda, pues ya no la tiene, porque lo perdió todo por los impuestos. Así que vemos que el Estado es incapaz de poderle dar salud, vivienda y trabajo a todos los habitantes de la nación, por lo cual es obvio que esto es un derecho que es letra muerta en las constituciones y cuyo único objetivo es estar en conflicto con los derechos que sí son letra viva en las constituciones, amigos. Por lo cual ahora, de repente un juez ha declarado que el mandato de bautismo negro del presidente Joe Biden está de acuerdo con la ley. Pero lo que es más increíble, amigos, es que ella declara que el ahora es un problema de salud ocupacional y que por tanto la Agencia de Salud Ocupacional en Estados Unidos tiene jurisdicción para imponer este mandato de que las personas tienen que recibir el bautismo negro. Más y cuando esta Agencia de Salud Ocupacional declara que el es una sustancia tóxica que está en los trabajos, en los puestos de trabajo, y que aquella persona que no ha recibido el bautismo negro, ahora es vista como un agente tóxico de alto peligro. Sí, así como lo oyes, es increíble. Y esta Agencia de Salud Ocupacional dice que ahora tu nariz es una fuente de esa sustancia tóxica. Plop. Ok, les voy a mostrar lo que esta jueza sustentó en la respuesta a la demanda para bloquear el mandato de bautismo negro de Joe Biden. Y sobre todo, para volver a reinstalar ese mandato, para que de nuevo esté en pie como ahora está. Leamos entonces lo que dice la jueza. Reconociendo que la vieja normalidad no volverá, los empleadores y los empleados han buscado nuevos modelos para un lugar de trabajo que proteja la seguridad y la salud de los empleados que se ganan la vida allí. En busca de orientación sobre cómo proteger a sus empleados de la transmisión de el virus 19, al reabrir el negocio, los empleadores recurrieron a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA, la agencia federal encargada de garantizar un lugar de trabajo seguro y saludable. Ok, esta OSHA es una agencia, ok, no sé cómo se dirá en tu país, es la agencia que vigila la seguridad ocupacional de los trabajadores en Estados Unidos. Entonces, resulta que para poder darle vía libre al mandato que no es constitucional del presidente Joe Biden, precisamente se usó la Agencia de Salud Ocupacional con el objetivo de garantizarle salud en el trabajo a los trabajadores. Entonces miremos por dónde va la cosa, porque ahora el bautismo negro es considerado igual que un casco o un arnés o una gafa de seguridad, y aquellos que no se lo pongan son considerados como un riesgo laboral, un foco de una sustancia tóxica que se derrama en el lugar de trabajo y que contamina a los trabajadores. Plop. Leamos. El Congreso aprobó la Ley de Salud y Seguridad Ocupacional de 1970 y estableció la agencia OSHA para garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables para la fuerza laboral de la nación y para preservar los recursos humanos de la nación.
Ahí tenemos cómo se introdujo en 1970 una ley que busca garantizar las condiciones de trabajo seguras. Ahora, por supuesto, ¿quién puede ir en contra de eso, verdad? A la final es bueno que los empleados tengan instrumentos para protegerse en el trabajo. Es evidente. Es decir, que se pongan gafas, casco, arnés, traje antifluido y bueno, todo lo necesario. Son elementos de protección laboral que ahora están disponibles gracias a la tecnología y el empleador debe estar en la capacidad de suministrárselos a sus trabajadores. Sin embargo, de nuevo, vemos que la salud no es en realidad un derecho inalienable. Cuando Salomón, por ejemplo, construyó el primer templo, no había tal cosa como cascos, arnés de seguridad, telas antifluido, botas de seguridad, máscaras antipolvo, etc. Por tanto, es claro que la salud laboral no es un derecho inalienable. Y ese es el meollo del asunto. La salud ocupacional no es un derecho inalienable y por tanto no puede ser usado para pisotear aquellos derechos que sí son inalienables. Pero bueno, ve y dile eso a los jueces del siglo XXI, los cuales con la misma constitución, un día te dicen que el aborto es ilegal y al otro día te dicen que es legal. Un día te dicen que el tráfico de licor es ilegal y al otro día te dicen que es legal. Y eso con la misma constitución. Y asimismo, usando la misma ley, te dicen que la eutanasia es legal, que la marihuana es legal, que la prostitución es legal. Recontra plop. Y todo es con la misma constitución. Ahora, leamos lo que está diciendo esta entidad OSHA, es decir, la Agencia de Seguridad Ocupacional. Abro comillas. 1. Que los empleados están expuestos a un peligro grave por exposición a sustancias o agentes que se determina que son tóxicos o físicamente dañinos o de nuevo peligrosos. 2. Que una forma de emergencia es necesaria para proteger a los empleados de tal peligro. Tremendo. Es decir, que tu nariz ahora es la fuente de derrame de una sustancia o agente tóxico. Es como si tu nariz ahora fuera Fukushima. Es terrible. Por tanto, se deben exigir, según esta agencia, medidas que protejan a los empleados de esas personas tóxicas que derraman agente tóxico por sus narices. La jueza entonces dice que la entidad OSHA sí está autorizada para establecer ese tipo de leyes, para prevenir y mejorar reglamentos que incluyan a la pestilencia 19 como una sustancia tóxica en los sitios de trabajo, toda vez que puede desembocar en la muerte del trabajador. La jueza también declara que la entidad OSHA no requiere que todo el mundo se ponga el bautismo negro, que los que no lo acepten igual pueden usar bozal y pueden hacerse la prueba PCR todas las semanas. Y así da testimonio de que no es legal que un medicamento pueda ser forzado en el individuo. Sin embargo, la jueza tampoco se detiene a mirar que la prueba PCR también es un medicamento que es forzado en el individuo. Sin embargo, amigos, miremos hasta dónde llega esto. Según la jueza, la pestilencia 19 sí es un agente tóxico, igual, por ejemplo, que un contaminante en una planta nuclear, o como el asbesto, el arsénico, el mercurio o el cianuro. Inclusive peor. Para eso la jueza cita al diccionario Merriam-Webster, en inglés por supuesto, en donde ella lee que un agente es un principio activo, sea físico, químico o biológico. Y luego busca en el mismo diccionario la definición de virus y dice que es un grupo de agentes submicroscópicos de moléculas inertes que generalmente contienen un núcleo proteínico de ARN o ADN. Entonces, según el diccionario Merriam-Webster y según la jueza, el virus 19 sería un agente químico tóxico. Es de locos, por lo cual, bajo esas premisas, aquellas personas que no tienen el bautismo negro destilan por su nariz un agente químico y o biológico tóxico. De locos, amigos. Ahora, sin embargo, con una diferencia. Jamás en la historia las narices de las personas habían sido tratadas como fuentes de agentes tóxicos. Y eso da testimonio que es falso que la contaminación de algunos individuos se dé a través del contacto cercano con otros individuos. ¿Acaso, amigos, es la primera vez que se enferma el mundo? ¿Trataron alguna vez los hospitales al enfermo como un agente tóxico? Es de locos, amigos. Es decir, si nosotros vamos a tratar a un enfermo como un agente tóxico, ¿por qué no cerramos todos los hospitales del mundo? ¿Por qué no ponemos bajo tierra los hospitales? ¿O por qué no cogemos y enrollamos a todos los hospitales en tela antifluido? Es de locos. ¿Qué es lo que está pasando con el mundo? Sin embargo, recordemos lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 10 al 12. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amigos, no es eso lo que estamos viendo. Es decir, llamar a un enfermo como una persona que tiene un agente tóxico, eso cruzó la barrera de todo lo draconiano. Amigos, es decir, si eso no es draconiano, no sé qué más puede hacerlo. En ese caso, si el trabajador es obligado a tomar el bautismo negro, ¿por qué no también los clientes? Es decir, ¿por qué solo
el agente tóxico sale a través de la nariz del que es trabajador de la empresa y no sale a través de la nariz del cliente. Por supuesto, amigos, que si nosotros le seguimos el jueguito a este tipo de razonamientos, finalmente también le van a caer al cliente y luego pues se va a acabar el mundo, porque todos nos vamos a perseguir entre todos, tildándonos todos como agentes tóxicos. Es una locura, amigos. Si una persona se enferma habiendo recibido el bautismo negro, ¿por qué esa persona no es vista también como un agente tóxico? Después de todo, recordemos que los mismos médicos han dicho que aún los que reciben el bautismo negro también se enferman y contagian. Sin embargo, esta jueza parece declarar que solo los que no tienen el bautismo negro son los que son agentes tóxicos, a pesar de que ya está dicho muchas veces que los que también tienen el bautismo negro enferman y contagian. Aquí vemos entonces una clara violación de los derechos humanos, en donde se supone que todos debemos ser iguales ante la ley. Sin embargo, ahora la jueza declara que unos seres humanos son una amenaza biológica solo porque no recibieron el bautismo negro, aun a sabiendas que quienes han recibido el bautismo negro siguen contagiando y enfermando. Según la jueza, la definición del como un agente y el hecho de que cause daño físico lo convierte en un agente tóxico, plop, y eso hace que entre bajo la jurisdicción de una entidad que protege la salud ocupacional de los trabajadores. Y de nuevo vemos entonces el intento del Estado de proveerle salud al individuo, algo que ni Dios mismo se lo garantiza. Al contrario, si Dios le garantiza algo al individuo es que se va a morir, porque está escrito, polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Y qué se necesita para que te conviertas en polvo? Tienen que pasar dos cosas. La primera, que te enfermes, o la segunda, que te accidentes, porque aún aquel que muere de muy anciano, pues termina muriendo porque se enfermó de algo. Pero ahora el Estado quiere otorgarle al ser humano un derecho que ni Dios mismo se lo concede. Es claro que el Estado está jugando a ser Dios desde hace mucho tiempo, otorgándole hijos a las parejas LGTBI, cuando Dios no las dotó para concebir hijos. Pero ahora el Estado entra a entregarle hijos a esas parejas. Luego Dios jamás le dio la capacidad a una mujer de matar a su hijo en su vientre, porque primero esa mujer tendría que matarse ella misma, para luego después matar a su hijo. Pero entonces entra el Estado a decirle a la mujer, no te preocupes, mira, tenemos un sistema de salud maravilloso, donde no necesitas hacerte daño para matar a tu hijo, sino que gracias a nuestros doctores especializados, podemos matar a tu hijo sin que tú sufras ningún daño. Es de locos. Luego el Estado pretende darle al ser humano un ingreso básico, sin que tenga que trabajar en lo absoluto. Cuando Dios dijo en Génesis 3, versículo 19, con el sudor de tu frente comerás el pan. Tremendo. Pero ahora, ¿qué dice el Estado? No te preocupes, no tienes que trabajar, te vamos a poner un cheque en la puerta de tu casa. Es de locos. Y luego Dios le dijo al hombre y a la mujer, cuando se unan, una carne serán, y lo que Dios ha unido, nadie lo podrá separar. Pero el Estado dice, no, pues ¿sabes qué? No me parece. La mujer puede separarse del hombre e irse a vivir con cuantos hombres quiera, cuantas veces así quiera, por toda su vida. Plop. Así que tenemos a un Estado que trata de imponer derechos que Dios no otorgó, decretando cosas, derechos, estatutos y decretos que son antinaturales y antibiológicos, aún derechos que ni siquiera son inalienables, como el derecho a la salud. Es de locos. Esto estaba profetizado en el Apocalipsis. Leamos Apocalipsis 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Amigos, esta segunda bestia que sube de la tierra es Estados Unidos. Es una nación que era cristiana pero que ahora habla como dragón. Es decir, era una nación que tenía misericordia, que hablaba como cordero porque respetaba aquellos derechos inalienables que Dios sí le otorgó al ser humano. Pero hoy Estados Unidos es todo lo contrario. No respeta aquellos derechos que Dios le otorgó al ser humano y sí respeta derechos que Dios no le otorgó al ser humano. Es de locos, amigos. Estados Unidos ahora habla entonces como dragón cuando pisotea los derechos que son inalienables y mientras tanto tiene una apariencia de proteger derechos que en realidad no son derechos, porque ahora, además de todo, un tribunal de Estados Unidos ha considerado que una persona que ejerce su religión es un agente tóxico y que por su nariz brota un agente tóxico biológico. ¡Wow! Amigos, es un cumplimiento perfecto de la profecía. Yo no sé qué más puede querer alguien. Luego esta jueza declara lo siguiente. Esta disposición, es decir, la disposición de obligar a las personas a recibir el bautismo negro, contiene la exención religiosa, en donde dice, nada en esta o cualquier otra disposición de este capítulo se considera que autoriza o requiere examen médico, inmunización o tratamiento para quienes se opongan a ello por motivos religiosos, excepto cuando sea necesario para la protección de la salud o la seguridad de los demás. Recontraplop. ¡Qué tremenda contradicción!
Es decir, un derecho falso, el derecho a la salud, ahora está por encima de un derecho verdadero, la libertad de conciencia. Sin embargo, por el ánimo de la discusión, alguien dirá, qué bueno, pero Ecusatón, ¿y qué hacemos? ¿Nos vamos a morir todos? Entonces yo digo, se equivocó Dios y resulta que su regalo al ser humano, el regalo de ser libre para escoger en qué creer, finalmente desemboca en un daño terrible y que por tanto Jesús también se equivocó, porque Jesús también ejerció ese derecho. Amigos, recordemos que Jesús predicó cosas que los fariseos no querían que Jesús predicara. Jesús ejerció su derecho a la religión, a la libertad de conciencia, y por tanto validó el derecho que Dios le dio al ser humano desde el inicio de la creación. Y miremos cómo los fariseos declararon a Jesús precisamente como un agente tóxico que ponía en peligro la salud de la nación. Leamos en Juan capítulo 11 versículo 50. ¿Acaso no piensan ustedes que nos conviene mejor que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación muera? Aquí, amigos, vemos a Jesús siendo víctima de esta misma paradoja. Los judíos veían amenazado su derecho a la salud. Pensaban que lo que Jesús estaba predicando les iba a traer un grave problema con el Imperio Romano que llevaría finalmente a la destrucción de Jerusalén. Es decir, que Jesús era visto como un agente tóxico. Y dijeron que la doctrina de Jesús era tóxica. Leamos en Lucas capítulo 23 versículo 2. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación y que veda dar tributo a César, diciendo que él es Cristo, un rey. Ahí lo tenemos clarísimo. En el fin de los tiempos tenemos entonces estas mismas autoridades que declaran que el cristiano es un agente tóxico porque según su religión termina por causarle daño a la salud del colectivo, de la nación. Toda vez entonces que vemos a esta jueza declarando que la exención religiosa solamente es válida si no pone en peligro la salud del colectivo. Increíble, pero finalmente no hay exención religiosa, porque para eso está hecha la exención religiosa, precisamente para que nada sea puesta encima de ella. La exención religiosa debe ser absoluta, no limitada, porque si es limitada, entonces el Estado puede perseguir al cristiano basándose en pretextos, aún en falsas estadísticas, con el objetivo de reducirlo solo porque predica algo que no le gusta a ciertas personas en altos cargos públicos. Pero de nuevo, vamos a aceptar por el ánimo de la discusión y pensemos en esta paradoja. ¿Es acaso cierto que Dios se equivocó cuando le dio al ser humano libre albedrío y que ahora, según la jueza, el ser humano tiene que reparar este error, estableciendo que a través del Estado se declare que el derecho a la salud está por encima del derecho a la libertad de conciencia, que la salud es un derecho absoluto y que la libertad de conciencia es un derecho relativo? Y haciendo esto entonces, esta jueza pretende enseñarle a Dios cómo debió haber constituido la sociedad, declarando que ahora Dios debe corregir su error. Y también entonces le da la razón a los fariseos, al poner el derecho a la salud de una nación por encima del derecho a la libertad de religión de un individuo, que fue lo mismo que ocurrió entre la nación de Israel y Jesús. Amigos, de esta manera, si Jesús viviera en estos tiempos, Jesús tendría que ser perseguido, porque de nuevo se le estaría aplicando la misma ley que le aplicaron los fariseos, el derecho a la salud de la nación por encima del derecho a la libertad de religión del individuo. Como es apenas obvio, el hombre jamás ha dado prueba en la historia de tener la razón, sino al contrario, es Dios quien ha dado prueba de tener la razón en todo. Pero, amigos, que esta generación esté repitiendo los mismos errores de los fariseos es una prueba contundente. No que ahora estemos evolucionando y avanzando a una sociedad mejor, sino que hemos llegado al colapso total del mundo y que esta generación no ha sido capaz de hacer algo mejor que las otras generaciones, sino que termina repitiendo los mismos errores horripilantes de generaciones pasadas. Porque supongamos, por el ánimo de la discusión de nuevo, que un agente tóxico destila por nuestras narices. ¿Será eso cierto? ¿Ha sido acaso comprobado con hechos reales? La respuesta es que no. ¿Y qué tal que esta sustancia tóxica no viene de nuestras narices, sino que es esparcida por los aires usando aviones especiales? Estaríamos aquí en la Tierra, persiguiendo entonces injustificadamente a personas inocentes, excluyéndolos de la sociedad, mientras en los cielos se esparcen agentes químicos y biológicos. Sin embargo, tenemos otro problema. Unos seres humanos se enferman y otros no se enferman. ¿Por qué se da esto? Amigos, ¿será porque no estamos ante el problema de un agente tóxico externo, sino que estamos ante el problema de seres humanos que tienen un sistema inmune atrofiado por un estilo de vida degenerado y malsano, que los ha llevado a enfermarse porque su sistema inmune no puede defenderse adecuadamente? Entonces, mientras estas entidades persiguen a los sanos, cuyo sistema inmune fuerte es testimonio viviente de que no es el causante de la enfermedad, sino que es el sistema inmune colapsado el que produce la enfermedad, porque hay un mal estilo de vida, entonces estaría muy mal que las autoridades persigan a aquel que hace las cosas correctamente y protejan a aquel que lleva una vida malsana y que por eso se enferma. Curiosamente entonces, no es el asintomático el que le causa un sobrecosto al sistema de la salud, porque por definición está sano.
no está enfermo, sino que es el enfermo el que le causa un sobrecosto al sistema de salud y también sobrecosto a los empleadores. Sin embargo, nosotros como iglesia no vamos a perseguir a una persona porque come mucha hamburguesa, perro caliente, salsas y tiene un estilo de vida malsano. Nosotros no vamos a pretender excluir a estas personas de la sociedad. Al contrario, les predicamos para que se arrepientan. Pero irónicamente no son estas personas quienes han puesto su religión por encima de su salud, porque ellos sí tienen una religión. A esa religión nosotros la llamamos cristianismo hedonista. Es donde una persona practica una supuesta religión, pero siempre el placer está por encima de la salud y aún de su propia religión. Curiosamente, esta es la religión que practican el 99% de las personas, y esos son los que hoy nos acusan, diciendo que somos agentes tóxicos, precisamente a quienes ponemos la salud por encima del placer. Así que miremos el grado de hipocresía del ser humano. Ellos son los que declaran que nuestra libertad de conciencia debe estar limitada por el derecho a la salud de los demás. Pero son ellos mismos los que han causado esta tragedia, debido a que ponen su placer por encima de su salud. Luego colectivamente se enferman, porque colectivamente destruyen su sistema inmune. Luego salen a culpar a los que sí cuidan su sistema inmune, y por eso no se enferman. Y alguien dirá, bueno, Ecusatón, pero también te contradices en parte porque estás diciendo que quienes practican el cristianismo hedonista ponen su religión de placeres por encima de su salud, y finalmente eso le estaría dando la razón a la jueza de que la salud debe estar por encima de la religión. Sin embargo, amigos, nosotros, a diferencia de ellos, no los condenamos ni los excluimos de la sociedad, ni declaramos que sean agentes tóxicos, porque nosotros reconocemos a la religión y a la libertad de conciencia como un derecho universal e inalienable. Y si el colectivo quiere comer grasas transaturadas, salchichas, hamburguesas, quesos y malteadas, porque esa es su religión, el placer por encima de la salud, que es el cristianismo hedonista, entonces yo digo, pues que lo hagan, porque así nosotros ejercemos nuestro derecho también, este derecho de que el cuerpo humano es el templo de Dios y no puede ser modificado genéticamente, ni inmunizado, ni medicado por orden del Estado, para que aquellos que quieren vivir su religión de placeres tengan una excusa para seguirla viviendo, aun cuando en su lecho de muerte sigan culpándonos mientras se comen una hamburguesa con malteada. Plop. Entonces, si ellos quieren vivir bajo esa religión, nosotros nos adherimos a la Constitución que dice todo ser humano es libre de ejercer su religión. Pero dejemos entonces también que otros ejerzan su religión. Ustedes quieren proteger su cuerpo con agentes sintéticos, nosotros protegemos nuestro cuerpo con agentes naturales. Y eso no nos convierte en agentes tóxicos. Antes, amigos, nosotros damos testimonio de la verdad porque dice en Lucas capítulo 12 versículo 11, y cuando os trajeren a las sinagogas y a los magistrados y potestades, no estéis solícitos como o qué hayáis de responder o qué habréis de decir. Amén, porque para esto hemos venido. Hemos venido para dar testimonio ante jueces y magistrados. Y la nación de Estados Unidos ahora declara al verdadero cristiano como agente tóxico y al cristiano hedonista como víctima ya no de sus propios placeres, sino de aquel que es obediente a la ley de Dios. Plop. Por tal motivo ahora somos perseguidos y eso se cumplirá. Nosotros, por tanto, no estamos rebelándonos contra el Estado, porque si lo hiciéramos, seríamos hallados contrarios al verdadero evangelio, porque nosotros no deseamos que las palabras de Jesús no se cumplan, sino todo lo contrario. Queremos es que se cumplan, no por nuestra mano, por supuesto, porque eso también sería erróneo, sino que se cumplan precisamente por aquellos que son enemigos del evangelio. Entonces este video no lo hago para atacar a la jueza, o para que cambie de opinión, o para que Joe Biden se retracte, o para que las personas salgan a derrocar a sus gobernantes. Al contrario, nosotros buscamos es que las personas se arrepientan, y nosotros finalmente queremos es que el evangelio sea predicado, porque sabemos que ni una coma ni una tilde de la ley pasará hasta que cielo y tierra pasen. Porque amigos, si nosotros nos encontráramos oponiéndonos al cumplimiento del evangelio, seríamos enemigos del evangelio. Por eso no nos oponemos al Estado. El Estado es libre de pasar las leyes que quiera pasar. Pero tampoco queremos que nuestros gobernantes sean hallados como Pilatos, quien persiguió al mismísimo Hijo de Dios. Por lo cual, nosotros llamamos a arrepentimiento a todo ser humano, en todos los estamentos de la sociedad, desde el más grande hasta el más pequeño, para que tengan vida eterna. Así que no condenamos a la jueza que validó el mandato de Joe Biden. Por el contrario, oramos por su salvación y la de su familia, y tampoco hemos venido a condenar sino para salvar. Y el que quiera salvarse, que se arrepienta. Y el que no quiera salvarse, pues cumplirá lo que Jesús dijo. Terminará persiguiendo al pueblo de Cristo. Y ya lo estamos viendo, porque vemos que un tribunal sienta las bases para que los verdaderos cristianos sean declarados agentes tóxicos. Increíble. Pero no lo habíamos dicho ya hace un año, que seríamos vistos o llamados como bioterroristas. Calumniándonos, por supuesto, porque nos condenan sin juicio. Es que nos declaran enfermos cuando estamos sanos. El que tenga oídos que oiga, amigos, porque esto ya no son cuentos futuristas. Pero de nuevo decimos, si la palabra de Jesús dijo que seríamos perseguidos, y esto se está cumpliendo,
Amigos, eso quiere decir que también se cumplirá lo que dijo Jesús en Apocalipsis 22, versículo 12. He aquí yo vengo presto, y mi galardón está conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. También entonces, amigos, esta palabra se cumplirá al pie de la letra, así como hoy se cumple ante nuestros ojos. Hoy se dice que por nuestras narices sale un agente tóxico. Increíble, amigos. Es una tremenda violación de la Constitución y de los derechos humanos. Es impresionante. Hasta pronto, amigos.